Pues bienvenidos hermanos a esta segunda tarde-noche de nuestra conferencia de siembra 2023 que lleva por nombre, ¿cómo dice ahí? Digan conmigo a la de tres, 1, 2, 3, una transferencia de confianza. Muy bien. Bueno, déjenme decirles que un día se para un pastor en su congregación, ya lo oyeron algunos ayer, ¿verdad? Y dice: hermanos, tengo una buena noticia, tenemos ya todo el dinero para el nuevo local. Y todos los hermanos aplauden, por favor, hermanos. Ya tenemos todo para terminar lo que nos falta, ya tenemos todo el dinero. Buenas noticias. Pero les tengo una mala noticia. ¿Cuál, pastor? Que todavía está en sus bolsillos. Pero ya lo tenemos todo. Bueno, quería yo con esta broma, con este chiste, decir a los que nos acompañan quizás por primera vez en este tipo de conferencias que tenemos ya como Iglesia Bautista de Puebla, han participado ya más de 4 años o 4 años. Entonces, para algunos no es nueva la mecánica de lo que vamos a hacer aquí este fin de semana. No es nuevo para varios de ustedes saber por qué estamos aquí cada año, nos reunimos para hablar de finanzas, de generosidad, ¿verdad? Pero para otros quizás sí, y quiero yo decirte que pues esta es una conferencia no de qué podemos nosotros recibir, sino más bien cómo podemos hacer una diferencia en el reino con nuestro dar, ¿verdad? Pero hay una frase que me encanta a mí mucho que dice que cuando tú das porque no puedes evitarlo, porque te nace del corazón, porque amas a Dios, porque amas su obra, porque amas a su iglesia, vas a recibir porque no puedes evitarlo, o porque no puedes detenerlo, quiero decir. Tú das porque no puedes evitarlo y vas a recibir. Dios en su palabra nos da tantas promesas sobre el dar, tantas promesas sobre el dar. Y lo que venimos a hacer cada año en una conferencia como estas es, número 1, recordar las promesas de Dios en cuanto al dar, amén. Pero también a dejar que Dios hable a nuestra vida y nos anime, nos rete para seguir siendo generosos, amén. La Biblia dice: dad y qué, y se os dará. Y la Biblia dice que el generoso prosperará, ahí en Proverbios. Y dice que el que sacia también será ¿qué? Saciado. Y así te puedo decir una lista larga de promesas para el dador alegre, para el generoso. Así que venimos aquí no con otra motivación más que poder crecer en nuestro dar, en nuestra generosidad, y en ese sentido poder también ser bendecidos de parte de Dios. Ahora, decía yo, el eslogan, ¿por qué el eslogan de este año es una transferencia de confianza? Porque creo yo que en la situación que estamos viviendo como país, como sociedad, en la economía que estamos viviendo, pues aunque no somos de este mundo, sí seguimos en este mundo, amén. Es decir, lo que pasa en este mundo nos afecta como iglesia, ¿cierto o no? O sea, confiamos en Dios, pero sabemos que lo que pasa en este mundo, las decisiones que se toman, va a afectar. Ahora, en ese sentido, estamos hoy aquí para recibir de parte de Dios en este fin de semana una buena dosis de confianza en nuestras finanzas, ¿amén? Y lo que vimos ayer empezamos con el primer mensaje, es recordar, aprender, descubrir que la fuente de mis finanzas no soy yo. La fuente de mis finanzas no es mi trabajo. La fuente de mis finanzas no son mis ahorros, no son mis inversiones. La fuente de mis finanzas es Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios es la fuente de todo lo que yo tengo, y no solo de mis finanzas. Dios es la fuente de la vida. ¿Amén? Amén. Dios es la fuente de la salud y de todo lo que tenemos. Santiago, el capítulo 1, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Todos los regalos que tenemos, hermanos, proceden ¿de quién?
de Dios. Voy a reafirmar eso más adelante en los diferentes mensajes, pero ayer aprendimos que yo no tengo que vivir en estrés y ansiedad, que yo no tengo que vivir preocupado por lo que pasa afuera en la economía, porque Dios está en control de mis finanzas. ¿Amén? Y sí, aunque nos afecta lo que pasa, el desempleo, la economía, la inflación, Dios es mi fuente. Y cuando yo puedo entender que Dios es mi fuente, el estrés baja muchísimo, ¿cierto o no? La preocupación baja muchísimo también. Entonces, en esta semana, en este fin de semana, vamos a aprender algunos principios financieros de la Biblia que nos van a ayudar a tener más confianza en cuanto al área de las finanzas. ¿Amén? Entonces, esa es la idea. Ahora, quiero entonces empezar preguntando a todos aquí, para ir al segundo mensaje el día de hoy, antes de ir a tus notas. ¿Cuántos de ustedes, y sean muy honestos en lo que les voy a preguntar esta noche, cuántos de ustedes pensaron en el infierno este día? Levanten su mano. Los que pensaron en el infierno, ok, 2 personas, está bien, quiero que sean muy honestos. ¿Cuántos de ustedes pensaron en el cielo el día de hoy? Dijeron, estuve pensando en el cielo. Levanten su mano. 1 persona, 2 personas, 3 personas. Gracias por su honestidad. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes estuvieron pensando en el dinero el día de hoy? Levanten su mano. No, sean honestos, sean honestos. Ay, súper espirituales, ¿no? Yo nunca pienso en dinero. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos han pensado en el dinero el día de hoy? ¿Cuántos se preocuparon por el dinero el día de hoy? Ah, qué revelador esto, ¿no? Resulta, porque esta es la verdad, que nosotros pensamos mucho en el dinero. Y eso no es malo en sí. Usted dice, ay caray, ya me descubrió que soy un codicioso o que siempre estoy, o material. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos una relación con el dinero, y ahorita les voy a explicar. Tú tienes que saber que por lo menos en el Nuevo Testamento, Dios habla más de las finanzas que del cielo y del infierno juntos. Jesús habló más de cómo administrar bien el dinero que del cielo y del infierno. La mayoría de las enseñanzas y parábolas de Jesús tienen que ver con algo económico. Hoy vamos a ver una. Entonces, si Dios, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, ¿verdad?, se interesó tanto en el tema de que fuéramos nosotros buenos usuarios del dinero, entonces nosotros también tenemos que aprender más acerca del uso y manejo del dinero. Todos aquí tenemos una relación con el dinero. Desde muy chicos, todos tenemos una relación con el dinero. Algunos eran ahorrativos, tenían sus 3 alcancías de cochinitos seguramente, ¿cierto o no? Pero otros eran, a lo mejor como yo, gastalones, ¿ya? Todos íbamos a la tienda y nos gastábamos todo lo que nos daban. Otros eran emprendedores y ponían su mesita con limonada, ¿verdad?, como las caricaturas, y se ponían a vender sus vasitos de agua para ganar dinero. Pero todos aquí, de diferente manera, pero todos aquí, desde muy pequeñitos, tenemos una relación con el dinero. ¿Ven? Tenemos una relación con el dinero. Ahora, Dios está muy interesado en cómo nos relacionamos con el dinero, porque, escriba esto, mi relación con el dinero afecta mi relación con Dios. Voy a decir, mi relación con el dinero afecta mi relación con Dios. Seguimos ahí, muy bien. La manera en que yo veo mi relación con el dinero va a afectar mi relación ¿con quién? Con Dios. Y este es el segundo principio bíblico liberador que quiero yo compartirte esta noche. Primero, que Dios es mi fuente, amén. Pero hoy tenemos que entender cómo es que Dios quiere que yo me relacione con Él
dinero, porque mi relación con el dinero va a afectar mi relación, o está afectando mi relación ¿con quién? Con Dios. Hay un versículo en Mateo 6:24, hay algo que nos dice Dios precisamente en relación a esto. Y dice lo siguiente, tome sus notas, dice: ninguno puede servir a dos, ¿qué? Señores. A ver, diga conmigo, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahora diga conmigo fuerte: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí está el tema, aquí está el punto. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No dice que no debes, dice que no puedes. O sea, no es imposible, porque si tú tratas de servir a dos amos, con uno vas a quedar ¿qué? Mal. Y ahí entonces tenemos que definir cuál es nuestra relación con el dinero. Jesús, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, vamos a ver esa parábola hoy. Jesús nos enseña, o nos quiere enseñar a través de esta parábola, que es una parábola económica, ¿sí? Yo sé que usamos esta parábola para hablar de nuestras habilidades, de nuestros talentos musicales o para predicar, y sí es válido, se puede aplicar, pero literalmente la parábola es una parábola económica, se habla de dinero, y Dios nos quiere mostrar cuál es la relación que debemos tener con el dinero y cuál es la relación que Él quiere que nosotros tengamos con Dios. ¿Amén? Vamos a definir eso, porque esa es la segunda cosa que te va a liberar para ser una persona que usa bien el dinero. Dios desea que seamos buenos ¿qué? Administradores. Adelante, y es el mensaje de hoy. La segunda transferencia de confianza, que vamos a recibir hoy es que Dios quiere que seamos administradores ¿cómo? Confiables. Y ahorita vamos a definir esto. Mateo 25:14. Vamos a ver la parábola de los talentos. Y mira cómo empieza Mateo 25, ahí en el versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos, ahí lo tienen en pantalla, y si no en sus notas, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, que llamó a sus siervos, ¿y qué hizo? Y les entregó sus bienes. Otra versión dice que este hombre reunió a sus siervos y les confió su dinero. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir, que les entregó sus bienes. Porque pudiéramos pensar, se los regaló. No, el hombre les dijo: se los encargo, les voy a confiar mi dinero, pero es solo un ¿qué? Encargo. No es un regalo, no es para que ustedes lo tengan como dueños, sino se los encargo. Ahora, esto nos habla de cómo opera el reino de Dios, hermanos. Fíjense muy bien aquí, pongan mucha atención. Dios es como este hombre que se fue lejos, pero antes de irse lejos a un viaje, repartió su dinero entre sus siervos. Amén. Ahora, así dice Jesús, opera el reino de Dios. Dios es ese hombre, vamos a decir, o esa persona que quiere dividir sus recursos entre sus siervos. Amén. Pero es necesario que para que eso suceda y sea bien, tenemos nosotros que ser buenos administradores. Administradores que confiables. En el reino de Dios, hermanos, iglesia, Dios nos ha repartido sus recursos, ¿sí o no? Amén. Y no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu tiempo, ¿sí o no? Y estoy hablando de tu servicio a Dios. Dios nos ha dado a todos 24 horas para servirles. Todos tenemos las mismas horas, ¿amén?
Algunos de ustedes dicen, es que yo no tengo tiempo. ¿Y cómo el hermano sí encuentra tiempo? Bueno, es que todo tiene que ver con un principio de administración ¿de qué? Del tiempo. ¿Por qué un hermano puede dar sus dones para que esto funcione y yo no los doy? Bueno, es un problema de administración de tus ¿qué? Talentos, de tus habilidades. Y cuando se trata del dinero, sí, vamos a ver que Dios no nos repartió igual. Dios no nos repartió igual a todos, lo vamos a ver en la parábola, pero lo que sí, el punto de esto es que ¿qué hacemos con lo que Dios nos repartió? Es decir, Dios no me va a pedir cuentas de lo que le dio al otro. Dios me va a pedir cuentas de lo que me dio a mí, y Dios quiere que yo sea un administrador ¿qué? Confiable. Entonces, vamos a ir a cómo ser administradores de confianza. Voy a compartirles tres claves, tres puntos muy importantes de cómo ser, ahí está, el primero, de cómo ser administradores confiables o de confianza. Número 1, ¿estamos listos? Primeramente, si tú quieres ser un administrador confiable, debes confiar en Dios como el dueño supremo. Debes confiar en Dios como el dueño supremo. Y ahora, voy a conectar esto con lo que enseñé ayer, pero aquí viene otra verdad bíblica. Vamos a ver Mateo 25, 15 y 19, allí en sus notas. Entonces el hombre, antes de irse, mire cómo repartió. Y dice, a uno dio ¿qué? 5 talentos. Ahora, los talentos eran en ese tiempo, era dinero en plata, ¿sale? Dinero en plata. Y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Y luego, ¿qué pasó? Se fue lejos. Ahora, note lo que dice. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La primera cosa para que nosotros podamos ser administradores confiables es entender mi relación con el dinero. ¿Cuál es mi relación con el dinero? Que no soy dueño, soy administrador. El dueño es ¿quién? Dios. No es mi dinero. Dios solo me lo presta para que yo o me lo encarga para que yo administre. Pero Dios un día me va a pedir cuentas de lo que me puso en mis manos. Amén. Amén. Ahora, ojo, porque aquí está el detalle. Muchos de nosotros pensamos que somos dueños del dinero que tenemos. ¿Y dónde dice que Dios es el dueño? Okay, vamos a Santiago 1:16 al 17, lo acabo de mencionar hace un rato. Amados hermanos míos, dice Santiago, no te equivoques. ¿Qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Eso incluye mi dinero? Sí. ¿La salud? Sí. ¿El ministerio? Sí. ¿Los regalos? Sí. ¿Las bendiciones? Sí. ¿Todo proviene de quién? De Dios. Todo proviene de Dios, no de nosotros. Todo proviene de Dios. Acuérdese, ¿quién es la fuente? La fuente es Dios. Él es el dueño supremo. Salmos 24, 1 al 2, para darte otros versículos que soportan esta afirmación. Dice, de Jehová que es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bueno, una noticia más, tú y yo también somos propiedad de Dios. Y si lo quieres ver más doctrinalmente, Cristo te compró con su sangre preciosa en la cruz. Amén. Ya no eres tuyo, tú eres ahora de quién? De Dios. Y si tú eres de Dios, todo lo que tienes es de Él también. Amén. Él lo compró. No somos dueños, somos ¿qué? Administradores. Salmo 50, 10 al 11. Salmo 50, 10 al 11 dice, porque mía es ¿qué? A ver, adelante. Vamos a pasar adelante donde dice Salmo 50. Adelante. Dice, porque mía es que toda
bestia del bosque, no se está refiriendo a nadie que conoces, y los millares de animales en los collados, no se refiere a algunos parientes. Conozco a todas las aves que de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Hermanos, ¿quién es el dueño de todo? A ver, no están muy convencidos. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Así es. Y aquí voy a hacer una pequeña encuesta, o no una encuesta, pero sí una pequeña reflexión con todos, ¿verdad? Pero sobre todo con las damas, ¿verdad? Con las damas. Las damas saben que todo es de Dios, amén, hermanas, ustedes saben, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú vas a una tienda de ropa, ¿verdad? O cuando vas al supermercado y tienes hambre, ¿verdad? O cuando vas a un lugar exclusivo para comprar algunas cosas que te gustan. Normalmente, ¿cuál es nuestro pensamiento? Pensamos que podemos disponer del dinero que tenemos para aquellas cosas que nos gustan, ¿cierto o no? Cierto. Por ejemplo, si usted va con un billete de 500 al supermercado, se hace muy chiquito. Pero ese billete de 500 en la iglesia, si lo tiene que poner en las ofrendas, se hace muy ¿qué? Grandote. Porque ¿cómo le voy a dar a Dios tanto de mi dinero? ¿Cierto o no? Sí. Y decimos, es mi dinero, yo lo gané, yo lo trabajé. ¿Cuándo estuvo Dios ahí lavando ropa conmigo? Nunca. Pero Deuteronomio dice que Dios es el que nos da el poder para producir la riqueza. Así es. ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la vida cada día? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la inteligencia? Sin nada de eso no podríamos generar ni un solo ¿qué? Peso. Esto es contracultural, hermanos, porque la mayoría de nosotros pensamos que el dinero es mío. Y oh noticia, Dios es el dueño de todo. Entonces, la primera cosa para que tú y yo podamos ser administradores confiables, necesitamos entender que lo que tenemos en nuestras manos, las finanzas que tenemos en nuestras manos, no son mías, son de Dios y solo soy un administrador. Ahora, más claro. Entonces, si yo no soy el dueño de las finanzas, yo no puedo tomar decisiones sobre esas finanzas sin consultar al dueño. Amén. O sea, por ejemplo, aquí tengo a Guillermo, él tiene un puesto importante en su empresa, pero él no puede hacer nada porque él no es el dueño de la empresa. Por más alto en el organigrama que pueda estar Guillermo, no es el dueño. ¿Estás de acuerdo, Guillermo? Ojalá. ¿Qué quiere decir? Que aunque tiene la confianza del dueño, él tiene que ser un administrador confiable. Porque no es su dinero, no son sus recursos. ¿Me estoy explicando? Sí. Y si él toma decisiones sin consultar y eso trae un quebranto a la empresa, ¿qué va a pasar? ¿Le van a dar un premio? ¿Qué va a pasar? Lo van a despedir, ¿verdad? Cuello. Bueno, hermanos, Dios desea que nosotros entendamos que lo que ha puesto en nuestras manos, todos los recursos, sea poquito, sea mucho, tenemos que ser buenos administradores. Mira lo que dice Mateo, el mismo 25, 16 al 19, dice: y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos, ¿y qué hizo? Ganó otros 5 talentos. O sea, este hizo bien, ¿cierto o no? Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros, ¿qué? Otros 2 talentos. Hizo bien, porque trajo beneficios a su inversión de su amo. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en tierra, ¿y qué hizo? Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios espera un retorno sobre su inversión. Escribe eso. Dios espera
un retorno sobre su inversión. Dios es como un gran inversionista, ¿sí? Que anda buscando buenos administradores para repartir sus recursos. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Y quiero enfatizarlo. Sé que ha habido muchas distracciones, pero este es el punto, hermanos. ¿Por qué nosotros muchas veces no somos dadores estratégicos y simplemente estamos batallando para dar lo mínimo a Dios? ¿Por qué? Porque no somos administradores, ¿qué? Confiables. Y Dios no le va a dar de sus recursos, de su reino, a quienes no son fieles en lo poco. Amén. Que dice, no, sí, yo voy a dar a Dios cuando Dios me bendiga grandemente, yo tenga un gran negocio y una gran empresa y sea yo rico. Y dice Dios, si no lo haces en este momento y si no eres fiel en lo poquito, tampoco lo vas a hacer en ¿qué? En lo mucho. Y ese es el punto, hermanos, de esta noche. Quiero animarte a entender que Dios espera que nos portemos o que nos relacionemos con el dinero no como dueños, que no veamos al dinero como si fuéramos los dueños, sino como lo que realmente es, bíblicamente hablando, somos solamente ¿qué? Administradores. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es su plan como inversionista? Dios quiere que toda lengua y nación experimente su gran comisión. Amén. Dios quiere ganar al mundo. ¿Para quién? Para Cristo. Y seamos honestos, para hacer eso se requiere dinero, ¿sí o no? Amén. Para tener una iglesia bonita y con todo lo necesario se requiere ¿qué? Dinero. Para mandar misioneros se requiere ¿qué? Dinero. Para tenerlos donde los tenemos, en los países donde están, hay que sostenerlos, ¿sí o no? Sí. Ahora, Dios quiere dar sus recursos. Ya quedamos en eso, ¿verdad? Al inicio de la parábola, Dios confía sus recursos. Así es Dios. Pero Él se los confía a los buenos ¿qué? Administradores. Ahora entonces ahí te quiero preguntar, ¿estarías dispuesto a ser un mejor administrador de lo que has sido? ¿Sí o no? Sí. Dios quiere darle a esta iglesia más. Yo sé. Así es. ¿No quieren más ustedes de Dios? Bueno, más o menos. ¿No quieren más de Dios? Sí. Bueno, entonces Dios dice, quiero ver mi rendimiento, Iglesia Bautista del Pueblo. Quiero ver mi retorno. Quiero ver que como estos dos que fueron y negociaron y ganaron otro tanto de lo que les di, quiero también que ustedes sean unos buenos administradores. Quiero ver mi rendimiento sobre ¿qué? La inversión. Entonces, número 1, tengo que cambiar mi enfoque, tengo que cambiar mi perspectiva. El dueño de todo es Dios, yo solo soy un administrador. Diga conmigo, soy un administrador. Dios es el dueño. Yo solo soy un administrador. Yo sé, contracultural, algunos me están mirando diciendo, no, güey, para nada, yo soy el dueño. Y ahí está el problema. Si eres un creyente, ¿verdad? Si eres un creyente, ahí está el problema. Por eso batallamos tanto. Cuando Dios dice, quiero que hagas esto con mi dinero, ¿ah? Decimos, no, es mi dinero. Y empieza ese estire y afloje. ¿Y qué dice la Biblia? Que no puedes servir a dos amos. O vas a servir al dinero o vas a servir a Dios. Pero no puedes servir a los dos, porque con uno vas a ¿qué? A quedar mal. Ahora, ¿con quién quieres quedar mal? ¿Con Dios o con el dinero? Por favor, dígame algo. ¿Con quién quiere quedar usted mal? ¿Con Dios o con el dinero? ¿Con la fuente de todo o con su dinero que el día de mañana se evapora y ya no lo tiene? Porque así pasa. ¿Se acuerda de la pandemia? Sí. Entonces, ¿con quién quiere quedar usted? ¿Bien o mal? Yo quiero quedar bien con el dueño de quién? De todo, con el que me confió.
Y esto es el primer paso para poder ser un buen administrador. Tengo que cambiar mi perspectiva. Así que, hermanos, ¿cuál es, vamos a definir nuestra relación con el dinero? ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Una relación de dueño o una relación de administrador? ¿Cómo me debo relacionar yo con el dinero que Dios me da? Como administrador y no como dueño. Quiero regresar, perdón Guillermo que estoy tomando tu ejemplo, pero de veras, el día que Guillermo se sienta el dueño de la empresa donde trabaja, van a empezar los problemas, ¿cierto o no? Porque no puede ser, o sea, él no es dueño, los dueños son ¿quién? Otros, y empieza ese conflicto con Dios, porque nosotros decimos, es mi dinero, Dios. Y Dios dice, no, estás equivocado, no te equivoques, todo tú mismo eres mío. Sí. Tú eres mío, dice Dios, y todo lo que tienes es mío. Otra cultural, algunos dirán, oh, eso sí me está volando la mente, pero por ahí tenemos que empezar, hermanos, ¿amén? Amén. Ahora, si yo acepto entonces, y esto lleva al siguiente punto, si yo acepto que no soy un dueño, no soy el dueño de las finanzas, de mis finanzas, sino soy un administrador, entonces lo que se espera es que yo mejore y me capacite como administrador, ¿cierto o no? Sí. Voy a volver al ejemplo de Guillermo, ¿no? Me imagino que te has capacitado muchísimo para estar donde estás, ¿cierto o no? Porque si no te capacitas, entonces dejas de ser un buen ¿qué? Administrador. Entonces el punto número 2 para ser administradores confiables es que debo entrenarme para ser un buen administrador de lo que Dios pone en mis manos. Primeramente es un cambio de mente. Primero tengo que cambiar mi mente. No soy dueño, ¿soy qué? Administrador. Ok, acepto que soy administrador, Dios. Ahora, ¿qué me pide Dios? Entrénate, mijo. Capacítate en administrar mejor lo que te he dado. Este es quizás uno de los problemas más comunes en la iglesia, pero a la vez quizás es uno de los problemas más fáciles de resolver cuando lo entendemos. ¿Cuál es el problema de que no podemos darle a Dios, ni donar, ni darle a Dios como quisiéramos, como Él muchas veces nos pide? Es por una mala administración. Voy a repetir eso porque como no es que el diablo te atacó en la banqueta y te quitó todo tu dinero, no es que la economía y todo lo demás y todo lo que le decimos a Dios para no darle, ¿cierto o no? Sí. No, es que yo soy el más pobre de la tierra, o lo que tú quieras. Llega mañana porque vamos a ver el ejemplo de una mujer que yo es así, yo creo que es la más pobre de la tierra, ¿no? Pero nosotros argumentamos muchas cosas que no son ciertas en relación a por qué no le damos a Dios. La razón principal por la cual no le damos a Dios es porque estamos administrando mal lo que Dios ¿qué? Nos da. O no lo estamos administrando muy bien, si quiere así se lo digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues Dios dice que tengo que entrenarme. Mateo 25, 16 al 19 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y luego ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que crecer. Amén. Todos nosotros, en áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en el ministerio y en el dinero, en algún momento tenemos que enfrentar la realidad. Es decir, la realidad de que tengo que crecer en cuanto a lo que Dios me ha dado. Tenemos que madurar. Mire, nosotros constantemente en cuanto al dinero,
hacemos todo un esquema donde nosotros no necesitamos capacitarnos para ser mejores administradores. Yo le digo a Dios, tú administra el dinero, yo soy el que decido cómo se van a hacer las cosas. Así es como queremos decirle a Dios, ¿sí o no? No levante su mano, pero así somos. Tomamos una decisión financiera y decimos, Dios bendícela, aunque sabemos que no es la mejor, amén. Y luego queremos que Dios se arregle todo el problema que nosotros mismos hemos generado. Ahora, escúcheme bien aquí, yo sé que esto es el problema, quizás, por eso este mensaje ha sido, déjeme decirle, con el que más he batallado. No le voy a contar la historia, pero se me borró, lo tuve que volver a escribir y pasaron otras cosas más. Ya ve lo que acaba de pasar hace un ratito. Esta es la cosa que el diablo quiere que usted no tome, que no acepte. Y es el hecho de que usted y yo tenemos que crecer en cuanto a nuestro manejo del dinero. Nunca podremos nosotros ser buenos administradores y devolverle a Dios lo que Él espera si nosotros no nos hacemos cargo de las finanzas que Dios nos da. ¿Amén? A ver, entonces, déjeme decirle que estoy tratando de explicar aquí. Algunos años atrás, y esto produce mucho dolor, o sea, cuando nosotros nos negamos a aceptar la realidad de decir, yo necesito capacitarme, cambiar mi mente y hacerlo mejor, eso provoca mucho dolor en nuestras vidas. Hace algunos años, más de 10 años, nosotros, Rosy y yo, empezamos a manejar tarjetas de crédito. Y la verdad, en algún momento, no sé cómo, nos llenamos de ellas. Nos llenamos de tarjetas de crédito. Y llegó un momento que vino el dolor, ¿verdad? Que vino el dolor de tener que enfrentar todos esos compromisos financieros y todo lo que eso implicaba, porque cuando tú ahora tienes que enfrentar compromisos financieros de ese tipo, ya no puedes darle igual a Dios. ¿Está usted de acuerdo? Acuérdense de lo que dije al principio, el versículo. No podemos servir a dos amos. No podemos servir a dos amos. Entonces, tuvimos que enfrentar esa realidad. Tuvimos que enfrentar la realidad de que teníamos que crecer, de que teníamos que madurar, de que teníamos que buscar ayuda, de que teníamos que capacitarnos. Y el dolor no es algo malo, hermanos, en nuestra vida, ya sea dolor financiero, ya sea dolor físico, ya sea dolor emocional, ya sea dolor relacional. El dolor es una herramienta de Dios que Él usa para que nosotros nos demos cuenta de que algo no está bien en mi vida. Amén. Si yo tengo dolor en mis emociones, algo no anda bien con mis emociones. Si yo tengo dolor en lo físico, en mi cuerpo, algo no anda ¿qué? Bien en lo físico. Si yo tengo un dolor en lo financiero, algo no anda ¿qué? Bien en lo financiero. Tengo que capacitarme. El dolor me impulsa a buscar ayuda. El dolor me impulsa a hacer algo al respecto sobre eso. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, no es juzgar a nadie. Todos en algún momento quizás hemos pasado por este dolor, pero gracias a Dios, a ese dolor, nosotros empezamos a capacitarnos y a hacer algo ¿al qué? Al respecto. Al respecto. Mire lo que dice Proverbios 21:20, que son las dos actitudes que podemos tomar el día de hoy. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa ¿de quién? Del sabio. En la casa del sabio hay tesoro, hay lo suficiente, hay aceite. Mas el hombre insensato, ¿qué? Todo lo disipa. Dos tipos de carácter. Dos tipos de personas, dos tipos de administradores, ¿cierto? Hay un contraste ahí. Y entonces vamos preguntándonos, hermanos, ¿de cuál tipo de administradores somos nosotros? Porque tenemos que tomar una decisión. Otro versículo, Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a qué? A la abundancia.
Mas todo el que se apresura ¿a qué? Alocadamente, de cierto va ¿a dónde? A la pobreza. Otra vez, dos maneras de tratar con el dinero como administradores. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas, ¿qué cosa? Caerá. Mas los justos, los que confían en Dios, ¿qué le va a pasar con ellos? Reverdecerán como ramas. ¿Qué hicimos Rosy y yo? Y te lo cuento para ver si te ayuda. Entonces nosotros empezamos a vivir bajo un presupuesto y empezamos a categorizar nuestros gastos, los famosos sobres. Lo que hacíamos ahora ya no estamos simplemente tomando el dinero y a ver cómo se gasta sin ninguna dirección, ¿ven? Si usted no le dice al dinero a dónde ir, el dinero se va a ir solito y usted no va a saber en qué se fue, amén. Entonces el presupuesto nos sirve para vivir bajo eso, bajo nuestros ingresos, y decirle de antemano al dinero a dónde se va a ir. Ahora, ayer aprendimos que a quién debemos poner en primer lugar en el presupuesto. ¿Al apoyo? ¿Al pollo? ¿Al pollo? ¿A quién debemos poner en primer lugar? A la fuente, o sea, ¿a quién? Entonces, cuando usted hace un presupuesto, adivine qué va primero. Lo primero que va a salir de todo lo que usted junta, primero los donativos a Dios. ¿Me estoy explicando? Su diezmo, sus misiones de generosidad, sus ofrendas, y luego todo lo demás. No, pues que las llantas de mi carro van primero, ¿cierto? El tinte de mi esposa va primero. Bueno, en algunos casos sí, que vaya primero, por favor. Pero empieza a haber un cambio. Y luego nosotros lo que empezamos a usar es unos sobres, ¿verdad? Empezamos a usar unos sobres y ahí usted va metiendo el dinero. Y usted ya sabe que en ese sobre ya está etiquetado, ahora ya no agarre ese sobre y se lo gaste, ¿verdad? Otra cosa. Pero entonces empiezas a vivir bajo un orden. Las otras cosas que se pueden hacer, nosotros por ejemplo, lo que hicimos fue mudarnos a una casa no grande, sino pequeña. Yo sé que algunas mujeres se dirán, no, yo quiero mi casa, ¿qué? Grande, y está bien. Pero algunos tienen que entender que entre menos hipoteca pagues o menos renta pagues, eso te va a dar libertad para poder salir adelante en tu situación financiera. Y entonces empieza uno a hacer el cambio, hermanos. Empieza uno a reconocer que ser un buen administrador no es una cuestión secular. Dios desea que seamos buenos administradores y tenemos que capacitarnos. Tome un curso de finanzas, tome o lea un libro de finanzas personales, porque desgraciadamente nadie nos enseña las finanzas personales, ¿sí o no? Nos enseñan a administrar empresas, pero a administrar la casa nadie nos enseña, y ahí pues vienen muchos dolores. Para cerrar esto, que sé que ha sido un trago amargo, pero que espero sí haya llegado donde tenía que llegar, quiero cerrar con esta pregunta. Adelante. Si usted tuviera que contratar, hermano, a un asesor financiero, ¿se contrataría a usted mismo? Sea honesto. Si usted tuviera que encargarle a alguien para que sus finanzas mejoraran y dieran rendimiento, ¿se contrataría a usted mismo? Usted sí dice, bueno, qué bueno. Pero habrá algunos aquí que digan, pues no. La verdad es que yo personalmente, yo le digo a usted, yo no me contrataría a mí mismo. Yo siento que aún podemos mejorar. Sea que esté usted mal o sea que usted esté bien, todos podemos mejorar. Si queremos ser administradores confiables, debemos entrenarnos para hacerlo. Debemos capacitarnos para hacerlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, número 1, necesito cambiar mi mentalidad de dueño a administrador. Número 2, si ya entiendo que soy un administrador,
ahora necesito entrenarme para ser un mejor ¿qué? Administrador de lo que Dios me da. Ahora, anótelo o entiéndalo, todo tiene que ver con el hecho de poder ser donadores mucho mejores de lo que estamos siendo ahora. Como dije, los que vinieron ayer se acuerdan, ¿verdad? Hay donadores del tipo propina, hay donadores que, bueno, dan regularmente cuando pueden, otros dan proporcionalmente, pero hay otros donadores que son estratégicos, y eso habla de generosidad y sacrificio. Pero hermanos, aceptemos, nunca le daremos a Dios como desea nuestro corazón mientras no arreglemos el tema de la administración. ¿Está usted de acuerdo? Tenemos que enfrentar esa realidad. No es muy agradable, pero es la realidad. Ahora entonces, ¿y qué es lo último para ser administradores confiables? Trate al dinero como una herramienta útil. Trate al dinero como una herramienta útil. Mateo 19:27, vamos a leerlo, es un poco largo, pero vamos a verlo ahí. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, lea conmigo: bien, buen siervo y qué, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow, este es el punto al que quiero llegar. Y luego vino el que tenía 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos ¿qué? Sobre ellos. Ahora, escuche otra vez, no se trata de la cantidad que repartió a cada siervo, se trata de lo que cada uno de ellos hizo con lo que se les entregó. Amén. Y lo que Dios está buscando es que seamos fieles con lo poco o con lo mucho que Dios nos ha dado. Pero si no soy fiel en lo poco, no puedo ser fiel en lo mucho. Y entonces, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y qué, y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahora viene el último. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres como hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿En dónde? Ojo, este siervo tuvo ¿qué? Miedo y escondió el talento. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Miren que él estaba reconociendo que el dinero no era de él. Él estaba reconociendo que él era un administrador. Pero la pregunta, ¿era un buen administrador? ¿Qué era? ¿Un mal qué? Administrador. Y ahora vea la sentencia del hombre. Y este es el punto, hermanos. Porque ¿qué es lo que nosotros vamos a escuchar cuando lleguemos a la presencia de Dios en relación a este tema de las finanzas? Y le dice, respondiendo su señor, le dijo: te voy a hacer una fiesta y te voy a entregar unos premios. No, le dijo: siervo malo y qué, y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Con los intereses. Ok, no podías negociar, no tenías mucho talento para los negocios, pero ¿podías hacer algo con mi dinero? Sí. Lo podías poner, por ejemplo, en el banco, y que yo al regresar tuviera ¿qué? Los intereses. Ahora, aquí está la tercera verdad en relación a ser
buenos administradores. La primera es que yo soy administrador y no dueño. La segunda es que si soy administrador me tengo que capacitar, tengo que ser mejor. Y la tercera, esa es la tercera, que el dinero es amoral. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero toma el carácter de la persona que lo tiene. Eso es lo que pasa. Vean, 2 siervos demostraron que podían producir un tanto más de lo que se les entregó. Fueron productivos, ¿cierto o no? Pudieron administrarlo bien, ¿cierto o no? Pero uno de ellos no lo pudo hacer. Y no es por causa del dinero, porque aquí hay 2 mentalidades. Hay 2 mentalidades, ¿sí? Con las que usted se va a encontrar en relación al uso del dinero. Algunos dicen, no, es que el dinero es para que tengamos prosperidad a toda costa, ¿cierto o no? Y dicen, usted dé este dinero y le vamos a dar su agüita del río Jordán, ¿no? Y Dios le va a bendecir completamente. No importa cómo usted se porte, no importa cómo sea como administrador, Dios le va a dar a usted, le va a prosperar, ¿cierto? Una mentalidad de prosperidad, pues no bíblica, no bíblica. Y hay andan todos que solo están pensando en dinero, en dinero, en dinero, en dinero, y piensan que todo tiene que ver con el dinero, amén. Esa es una mentalidad. Aquí está, prosperidad no bíblica. Pero luego está una mentalidad de pobreza. Hay los que dicen, no, para ser espirituales y que seamos la iglesia más espiritual, el dinero es malo, es del diablo, hay que errar, hay que ser pobre, ¿cierto o no? ¿Se han encontrado con gente así? Yo tenía un miembro, que ya no está, gracias a Dios, en mi iglesia. Yo iba a su peluquería. Se fue en una división, ya no regresó. Y un día estábamos hablando de esto y yo le decía, quiero decir si fue hombre o mujer, porque no quiero que vayan a investigar, ¿verdad? Pero el caso es que estábamos hablando pues porque yo sé que los pastores siempre somos como que, el pastor, ¿verdad? Y siempre es la crítica ahí. Déjenme decirle, no somos asalariados, estamos aquí porque amamos a Dios y amamos a la gente, ¿amén? Amén. Yo le digo, porque yo conozco a Jorge, es mi amigo. Y él está aquí no por el dinero, porque si fuera por el dinero ya se hubiera ido hace un buen rato. O sea, él está aquí porque le ama a Dios, porque Dios lo llamó y porque los ama a ustedes, hermanos. Y es lo mismo que yo le digo a mi iglesia. No es el dinero, pero también es cierto, hermanos, que no podemos ganar al mundo con esa mentalidad de pobreza, ¿amén? Tenemos que estar, voy a usar una palabra dominguera, ¿verdad? Amolados para ser espirituales y que Dios nos use. Eso tampoco es verdad. Eso tampoco es bíblico. Hermanos, yo no quiero una iglesia rica allá en Colosio, pero sí quiero una iglesia que tenga todo lo necesario para hacer la obra, ¿amén? Entonces, pero todo eso implica tener una mentalidad correcta en cuanto al dinero. Entonces, mentalidad de prosperidad no bíblica, no se trata de dinero, ¿verdad? Una rosa de Sarón le vamos a dar. O, no, o sea, que el pastor ande con sus zapatos, ya el chicle ya sabe de qué sabor es, y no importa, ¿verdad? Porque entre más pobre el pastor, más espiritual es. No, así piensan, no. Pero hay una tercera mentalidad en cuanto a esto, y es una mentalidad bíblica, hermanos. ¿Amén? Una mentalidad bíblica, en donde entendemos, adelante, ahí está, que el dinero es una herramienta amoral. El dinero no es ni bueno ni malo, simplemente toma el carácter de la persona y la mentalidad que tiene esa persona. Ahora, entonces déjame decirte cuál es la mentalidad bíblica aquí. La mentalidad bíblica está conectada a nuestra mayordomía. Voy a repetir eso. La provisión de Dios está conectada a nuestra ¿qué? Mayordomía. No está conectada a nuestros deseos o ideas sobre el dinero. Está conectada a nuestra mayordomía, porque vea cómo funciona.
Dios es el proveedor, no yo. ¿Quién es el proveedor? Yo soy el administrador, amén. Y el dinero es una herramienta. Ahora es donde yo quiero llegar. Hermanos, tenemos que dejar de ver al dinero como bueno o malo. Tenemos que dejar de ver al dinero así y verlo como una herramienta amoral, pero una herramienta muy, pero muy útil. No sé de qué mentalidad sea usted, a lo mejor es de esta mentalidad de acá, o es mentalidad de acá. Yo le quiero invitar hoy a tener una mentalidad bíblica, y es tomar la herramienta, tomar el dinero como una herramienta útil. ¿Se entregó el mismo dinero a estas tres personas? No. ¿Cómo que no? ¿El mismo dinero del mismo hombre, sí o no? Sí. Mismo dinero, diferente carácter, ¿cierto o no? Mismo dinero, diferente respuesta, ¿sí o no? Mismo dinero, diferente perspectiva. Dos de ellos tuvieron fe y usaron el dinero como una herramienta útil. El otro no tuvo fe. ¿Qué tuvo? Miedo. Y dijo, no, en vez de usarlo, lo guardo porque no se me vaya a acabar, ¿eh? Y el día de mañana, ¿con qué me quedo? Dos perspectivas muy diferentes. Proverbios 10:16 dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Entonces, algunos usan el dinero para comprar droga, pero otros usan ese mismo dinero para poner tablarrocas en su iglesia. Ay, por fin una mente de veras, ¿verdad? Eso sí les gustó, ¿verdad? Vean, es el mismo dinero, pero se usa de diferente ¿qué? Manera. Se puede usar ese dinero para lo malo, para cosas malas, pero ese mismo dinero, hermanos, lo podemos usar para ayudar a poner un techo en una iglesia en República Dominicana o en Panamá, comprar un local. ¿Me estoy explicando? Sé que estoy tocando aquí temas que dices, bueno, pero es la verdad. El dinero no es ni malo ni bueno. Todo depende en manos de quien esté. Ahora, aquí déjenme entonces hablar un poquito de un plan para usar el dinero más estratégicamente. ¿Está bien? Donde usted podemos empezar. Porque, pues, a mí me encantan los predicadores que no solamente me dicen qué hacer, sino cómo hacerlo también. Porque usted tiene que hacer esto, ¿y cómo lo hago? ¿Quién sabe? Nunca me explicó, ¿verdad? Me salí. Entonces déjeme decirle cómo puede usted empezar aquí. Esto no tiene un fundamento bíblico, esto simplemente es un conocimiento que quiero compartirle. Y se llama el plan 10-10-80. Yo le dije que Rosy y yo, después de tener mucho dolor y estrés por tener demasiadas tarjetas de crédito y por estar escuchando las llamadas y por te llamaban para hablar a los familiares y todo lo demás, cosas de las que no queremos hablar, yo sé, pero yo sí quiero hablar de eso, porque yo sé que muchas veces pues queremos tener una imagen de que todo está bien en ese lado. Pero aquí lo importante no es lo que usted está viviendo, lo importante es lo que usted va a hacer. Eso es lo que quiero que usted entienda. Y entonces nosotros empezamos a hacer cambios. Y no sabe el gozo tan grande que es poder agarrar una tarjeta de crédito con una tijera y cortarla en dos. Y luego otra. Y luego otra. Y luego otra. Y empiezan a sentir como que me siento libre. Y ahora puedo ser un mejor ¿qué? Administrador, y puedo darle a Dios más estratégicamente. Miren, ok, el plan 10-10-80 significa que de todo lo que Dios le da a usted, ya sea poco o mucho, según Él haya decidido repartirle a usted, el primer 10% debe ser su ofrenda a Dios. El primer 10% es así, sin preguntar, 10% a Dios, ¿sí?
El segundo 10% es pensar en el futuro, y eso debe de ir a un ahorro, porque van a venir cosas en el futuro y usted va a necesitar tener dinero para imprevistos, ¿cierto o no? Y luego va usted a vivir con el restante 80% para sus gastos diarios. Este pequeño plan, así tan sencillo, puede empezar a ayudarle a usted a resolver muchos de sus dolores administrativos y, sobre todo, dos cosas. Número uno, este plan le ayuda a vivir bajo su presupuesto. O sea, este plan, si usted lo sigue, usted ya no va a ir más allá de lo que usted tiene. Y dos, el estarlo practicando, no es que sea perfecto, al principio decir, pero ¿de dónde voy a estar yo para los ahorros? ¿verdad? ¿De dónde para ahorrar? Y así, pero a ver, ¿Dios es fiel, sí o no? Cuando usted se mueve en esta área, Dios empieza a moverse también. Voy a repetir otra vez eso. Cuando usted empieza a moverse en esta área de querer administrar mejor lo que Él le da, Dios le va a dar para que usted pueda vivir conforme al plan, amén. Y el 80% es para sus gastos diarios. Ahora, como les decía, practicar esto una y otra vez es desarrollar el hábito. Lo más difícil para ser un mejor administrador es desarrollar el hábito de vivir con un plan de 10, 80. Hay muchos planes, hay muchas maneras de hacerlo, pero esto es algo muy básico que usted puede hacer, porque está muy entendible. Simplemente usted tome todo lo que tiene y divídalo, el primer 10%, el siguiente 10% y luego un 80%. Ahora, ¿por qué el primer 10% debe ir para Dios? Porque es el que lleva la bendición, hermanos. Recuerde, si usted pone primeramente a Dios, Dios va a bendecir todo lo demás. Malaquías 3:10 dice eso: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en qué? En mi casa, haya finanzas, haya recursos, y pruébeme si no en todo lo demás yo los voy a bendecir hasta que sobre y ¿qué? Y abunde. No va primero a la luz, no va primero a otras cosas, no va primero ni siquiera a la despensa, va primero ¿a quién? Al que me provee todo, que es Dios. Estos principios no es teoría, hermanos. Así como le digo que nosotros también hemos tenido que llegar a un punto de enfrentar la realidad en nuestras finanzas, enfrentar el dolor y empezar a hacer algo, también le digo que en el momento en que nosotros decidimos hacer algo porque queríamos aprender a darle a Dios como se debe, Dios cambió nuestra vida, hermanos. Dios cambió nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú experimentes gozo y no temor. Amén. Amén. Mire, Mateo 25 al 21. 25, 21, ya voy a terminar. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y qué, y fiel. O sea, un buen administrador, ¿verdad? Un buen administrador. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Diga conmigo: entra. ¿En el qué? Entra en el gozo de tu Señor. Nunca, o más bien dicho, Dios desea que usted experimente el gozo de darle a Dios, pero de darle a Dios como muchas veces su corazón ha querido. Amén. Y vivir esa clase de vida abundante. Y esto no es ni prosperidad ni pobreza, es una mentalidad que bíblica. Dios quiere que sus hijos tengan todo lo necesario. Amén. Y Dios quiere que usted experimente el gozo de dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. ¿Cuántos asociarán el gozo al dar y no al recibir? ¿Cuántos aquí dirán: yo quiero aprender a dar para tener gozo en mi vida? Una de las cualidades de los generosos es que tienen gozo en su vida, y Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Pero necesitamos, número uno,
confiar en Dios como el dueño supremo. Número 2, entrenarnos como buenos administradores. Y número 3, tratar al dinero como una herramienta, simple y llanamente una herramienta que es útil para lo bueno y para lo que Dios quiere. Amén. Vamos ahora.